Victoria Salgado siempre supo que el control era la clave del éxito. Desde muy joven aprendió que cada detalle debía ser calculado, cada decisión tomada con precisión. Así fue como construyó su imperio, sin margen para errores, sin concesiones para fallas. Sus empleados la temían, los competidores la respetaban y el mercado la veía como un ejemplo de perfección inquebrantable. Sin embargo, dentro de su propia casa había un problema que ella no podía resolver, y eso la atormentaba más que cualquier crisis empresarial. Santiago, su hijo, tenía una dificultad casi paralizante con las matemáticas. No importaba cuántos especialistas contratara, cuántos métodos intentara, el resultado era siempre el mismo: frustración, lágrimas y un desempeño muy por debajo de lo esperado. Aquella tarde específica, Victoria llegó más temprano a su edificio, algo raro en su rutina rigurosamente planificada. Su tacón resonó sobre el mármol frío de la recepción, mientras los pensamientos sobre reuniones y contratos se disolvían ante una escena que la hizo detenerse en medio del camino. Santiago estaba sentado en el mostrador de la portería, con el cuaderno abierto, riendo. Al otro lado, Rafael, el portero, señalaba el papel, explicando algo con gestos calmados y una paciencia que Victoria jamás había visto en los profesores particulares. Pero lo que realmente la desarmó fue la expresión en el rostro del hijo. No parecía frustrado ni perdido. Por el contrario, estaba atento, curioso, involucrado. Por primera vez, Santiago parecía disfrutar de aprender. Victoria permaneció inmóvil por algunos segundos, como si su mente necesitara procesar lo que veía. Su hijo, ese mismo niño que había pasado incontables tardes con la cabeza baja, diciendo que odiaba las matemáticas, ahora estaba allí, aprendiendo de una manera casi natural. La visión la incomodaba de un modo que ella no sabía explicar. No era solo el hecho de que Santiago estuviera estudiando sin ninguna resistencia, sino con quién lo estaba haciendo. Un portero, un hombre sin una formación académica reconocida, un empleado del edificio que hasta entonces, para Victoria, era invisible. Algo dentro de ella se revolvió en indignación. Ella pagaba a los mejores tutores del país, elegía los métodos de enseñanza más avanzados, y nada funcionaba. Pero allí estaba Rafael, explicando de forma sencilla, y su hijo finalmente comprendía. Se acercó con pasos firmes, cruzándose de brazos junto al mostrador. Rafael levantó la mirada y al notar su presencia se enderezó de inmediato, como si ya esperara algún tipo de reprimenda. Santiago, sin embargo, no percibió la tensión de su madre. «¡Mamá, mira esto!», dijo el niño, señalando el cuaderno, entusiasmado. «Rafael me mostró una forma diferente de entender los números. Es como un juego». El entusiasmo del hijo, que en cualquier otra circunstancia la alegraría, solo alimentó la creciente irritación de Victoria. Su mirada cortante se volvió hacia el portero. «¿Puede explicarme exactamente qué está pasando aquí?», preguntó con voz fría y controlada, como siempre. Rafael sostuvo su mirada sin titubear, pero había algo en sus ojos. Un peso silencioso, una historia no contada. «Claro, doña Victoria», respondió con una calma evidente en su voz. «Santiago me pidió ayuda. Parecía frustrado con los números, así que le mostré un método diferente. Algo que siempre funcionó con mis alumnos». Alumnos. La palabra hizo que Victoria frunciera el ceño. ¿Quién era ese hombre? En realidad, la palabra alumnos resonó en la mente de Victoria como una pieza fuera de lugar. Algo no tenía sentido. Conocía a cada empleado del edificio, al menos por nombre y función, y estaba segura de que Rafael no era un profesor. Aún así, allí estaba él, enseñando a Santiago de una manera que nadie más había logrado. Su mirada analizó al hombre frente a ella. La postura firme, el tono sereno, la seguridad en sus palabras. No era alguien que hablara al azar. Sabía lo que estaba haciendo. «¿Alumnos?», repitió cruzándose de brazos con más fuerza.
¿Desde cuándo un portero tiene alumnos? El tono era cortante, pero Rafael no vaciló. Respiró hondo antes de responder sin desviar la mirada. Antes de trabajar aquí, era profesor de matemáticas. La revelación hizo que Victoria arquease una ceja, pero antes de que pudiera reaccionar, Santiago intervino, entusiasmado. «Mamá, él es increíble. Hace que parezca fácil. Nunca había entendido las matemáticas así antes». Admiración en el rostro del hijo fue lo que más la desarmó, porque nunca había mostrado esa expresión en las clases particulares. ¿Por qué solo ahora parecía conectarse con el aprendizaje? Victoria sintió un nudo de frustración apretar su garganta. No le gustaba perder el control de las situaciones, y aquella era una de ellas. Todo lo que había construido siempre siguió una lógica precisa. Las mejores escuelas, los mejores profesores, los métodos más eficaces. Entonces, ¿cómo pudo un simple portero lograr en minutos lo que especialistas fallaron en meses? El orgullo herido hizo que su voz sonara más áspera de lo que pretendía. ¿Y por qué un profesor de matemáticas está trabajando como portero? Rafael sostuvo su mirada por un instante. Luego bajó la vista hacia sus manos. Hubo una hesitación, un segundo de silencio cargado. Cuando finalmente habló, su voz salió más baja, pero firme. Porque la vida no siempre sigue el camino que planeamos. Fue una respuesta vaga, pero llena de peso. Algo dentro de Victoria se agitó, un desasosiego inesperado. No le gustaban las respuestas incompletas, los misterios que escapaban a su lógica racional. Pero, antes de que pudiera cuestionar más, Rafael miró a Santiago y sonrió. ¿Quieres intentar otro ejercicio antes de subir? El niño asintió de inmediato, ignorando el malestar de su madre. Victoria podría haber terminado todo allí, ordenando que su hijo subiera y prohibiendo cualquier otra interacción. Pero algo la hizo quedarse. Por primera vez, se obligó a observar, y lo que vio la hizo cuestionar todo en lo que siempre había creído. Victoria observó en silencio mientras Rafael volvía su atención a Santiago. El hombre tomó una hoja en blanco y dibujó algunos números, explicando con paciencia, sin prisa, sin la rigidez de los tutores que Victoria había contratado. Había una naturalidad en la forma en que enseñaba, como si supiera exactamente dónde el niño se perdía y cómo traerlo de vuelta. Santiago, por su parte, parecía absorber cada palabra, probando los cálculos con una expresión de curiosidad que Victoria jamás había visto. Con cada acierto, una pequeña sonrisa aparecía en el rostro del niño, una satisfacción genuina por entender algo que antes parecía imposible. Victoria cruzó los brazos, inquieta. No podía negar lo que tenía ante sus ojos. Rafael hacía que a Santiago le gustara aprender, algo que ninguna de las soluciones que ella implementó había logrado. La mente de Victoria daba vueltas. ¿Cómo no se dio cuenta antes de que su hijo no necesitaba únicamente a los mejores profesores, sino a alguien que realmente entendiera su forma de aprender? Todo lo que siempre hizo fue basar sus elecciones en la excelencia, en los resultados, en métodos comprobados. Nunca se le pasó por la cabeza que el problema podría no estar en Santiago, sino en la manera en que se le enseñaba. Y eso la irritaba, porque significaba que a pesar de todos los recursos que poseía, no había logrado ver la solución más simple. ¿Siempre ha tenido dificultad con los números? La voz de Rafael la devolvió a la realidad. Victoria vaciló. No le gustaba exponer fallas, ni siquiera sobre su propio hijo. «Siempre», respondió de manera breve. Rafael asintió pensativo. Eso no significa que él no sea capaz, solo significa que aún nadie ha encontrado la forma correcta de enseñarle. Era una frase simple, pero golpeó fuerte. Victoria siempre había creído que el esfuerzo y la dedicación resolvían cualquier problema. Pero, ¿y si esta vez la respuesta estuviera fuera de su control? Victoria permaneció allí,
observando, intentando ignorar el malestar que aquella situación le causaba. No era solo el hecho de que Santiago estuviera aprendiendo con Rafael, sino la idea de que quizás ella estaba equivocada. Durante toda su vida construyó un imperio basado en la convicción de que el éxito provenía de la estructura correcta, de las conexiones adecuadas, de las elecciones precisas. Pero ahora veía, ante sus ojos, que su hijo encontraba respuestas donde ella jamás había buscado. ¿Qué es exactamente lo que le enseñabas?, preguntó, sin poder contener su curiosidad. Rafael no desvió la mirada. Matemáticas, educación superior. Yo era profesor universitario. La revelación hizo que Victoria apretara los labios. Un académico trabajando como portero, algo no tenía sentido. ¿Y por qué dejaste de enseñar?, insistió, mientras su mente ya formulaba hipótesis. Rafael respiró hondo antes de responder, pero su voz mantuvo la misma calma. Mi esposa falleció. Me quedé solo con mi hija y necesitaba un trabajo estable, con horarios predecibles. Por un breve instante, Victoria sintió un nudo en el pecho. No es que fuera una mujer que se dejara llevar por sentimentalismos, pero reconocía el peso de una pérdida como esa. Aún así, su mente racional no podía entender. Pero, ¿por qué no seguiste enseñando? Podrías haber conseguido algo en el área. Rafael esbozó una leve sonrisa, sin amargura, solo resignación. Las cosas no son siempre tan simples, doña Victoria. No siempre tenemos el lujo de elegir lo que queremos. La respuesta la incomodó. No le gustaba sentir que la vida se le escapaba de las manos. En el mundo de Victoria, todo siempre era cuestión de estrategia, de encontrar soluciones. Pero allí estaba un hombre que, a pesar de haber abandonado su carrera, aún enseñaba con la misma pasión. Y eso la hizo preguntarse algo que nunca antes había considerado. ¿Y si algunas cosas fueran más importantes que el éxito? Victoria permaneció en silencio por unos segundos, absorbiendo aquellas palabras. Quería cuestionar más, quería entender cómo alguien podía dejar atrás una carrera prometedora, pero algo en la expresión de Rafael la hizo dudar. No era debilidad, no era conformismo, era una decisión tomada con un peso que ella desconocía. De repente, la historia de él parecía menos absurda y más real. Pero ¿por qué le molestaba tanto? Quizás porque, en el fondo, siempre había creído que todas las elecciones debían conducir a la cima. Sin embargo, Rafael, un hombre que claramente tenía talento y conocimiento, no veía su situación como un fracaso. Al contrario, estaba allí, enseñando a Santiago con una paciencia que ninguno de los costosos especialistas que Victoria contrató jamás mostró. Ella desvió la mirada hacia su hijo, que sujetaba el lápiz con firmeza, frunciendo el ceño mientras hacía los cálculos en el cuaderno. No se estaba rindiendo. No lloraba de frustración, ni se negaba a intentarlo como tantas otras veces. Por primera vez, su hijo parecía creer que podía aprender, y eso la golpeó de manera inesperada. ¿Cuántas veces, sin darse cuenta, había reforzado la idea de que él no era lo suficientemente bueno? ¿Cuántas veces su propio perfeccionismo le impidió ver que tal vez el problema no estaba en el niño, sino en la forma en que se le enseñaba? Sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de ello. Siempre quiso darle lo mejor a Santiago, pero ¿y si lo mejor no era lo que ella imaginaba? ¿Y si, en realidad, lo que él necesitaba jamás estuvo en las costosas y sofisticadas soluciones, sino en la paciencia de alguien que realmente creyera en él? Victoria intentó ignorar la sensación incómoda que se instalaba dentro de ella, pero no pudo. Siempre tuvo respuestas para todo, siempre supo cuál era el camino a seguir, pero ahora se encontraba ante una situación que no encajaba en su lógica. Un hombre sin estatus, sin prestigio, sin ninguno de los atributos que ella consideraba esenciales para el éxito, estaba allí, logrando lo que los mejores profesores no pudieron. Eso la irritaba, pero
al mismo tiempo la hacía cuestionar sus propias creencias. ¿Habrá sido que pasó toda su vida creyendo en una fórmula que no funcionaba para todos? ¿Estará tan obsesionada con el camino correcto que no se dio cuenta de que su hijo necesitaba otro? La respuesta llegó de forma silenciosa y perturbadora. Sí, observó a Rafael una vez más, ahora con una mirada diferente. Había algo en él que irradiaba una tranquilidad que Victoria no comprendía. No estaba allí para demostrar nada, no intentaba impresionarla, no se esforzaba en justificarse, simplemente enseñaba porque eso era parte de él, porque tenía sentido para él. Irónicamente, tal vez fuera precisamente eso lo que lo hacía un profesor tan eficaz, sin presión, sin exigencias exageradas, sin la necesidad de convertir cada error en un fracaso. Santiago, que siempre se sintió asfixiado por las expectativas de su madre, finalmente tenía espacio para equivocarse sin miedo. Y solo ahora Victoria comprendía lo importante que era eso. Victoria se encontró reflexionando sobre algo que jamás antes se le había ocurrido. ¿Y si la falla no estaba en Santiago, sino en ella misma? Siempre exigió excelencia, siempre buscó lo mejor, pero ¿alguna vez se detuvo a preguntarle al hijo cómo se sentía? La verdad la golpeó como un puñetazo en el estómago. Nunca lo preguntó. Siempre asumió que darle a él los mejores recursos era suficiente. Pero ahora, viendo el brillo en los ojos del niño, mientras resolvía un problema que antes parecía imposible, entendía que quizás lo que él necesitaba nunca pudo comprarse con dinero alguno. Paciencia, empatía, alguien que creyera en él sin presiones. Rafael lo entendió antes que ella, y eso era difícil de aceptar. Santiago alzó la mirada, entusiasmado, y mostró a Rafael la cuenta resuelta. El portero sonrió, hizo un gesto de aprobación y desordenó el cabello del niño, que se rió, satisfecho. Victoria observó todo en silencio, sintiéndose una intrusa en un momento que no le pertenecía. Por primera vez, no era ella la responsable del éxito del hijo. Por primera vez, alguien fuera de su mundo le había dado a Santiago lo que realmente necesitaba. El orgullo herido intentó gritar dentro de ella, pero algo mayor lo silenció. Rafael no era un rival, no era una amenaza. Era un hombre que, sin esperar nada a cambio, hizo lo que ella, con todos sus recursos, no pudo. Y eso, en Mindonesa, en lugar de incomodarla, la hizo sentir algo raro, gratitud. Por primera vez, ella no deseaba alejar a Rafael. Quería entender más sobre él. Victoria respiró hondo, intentando organizar sus propios pensamientos. No le gustaba sentirse vulnerable, mucho menos admitir fallas, pero era imposible ignorar la realidad frente a sus ojos. Rafael había logrado establecer una conexión con Santiago que ningún tutor de élite fue capaz de construir, y lo más irónico de todo era que lo hizo sin esfuerzo, sin metodologías complicadas, simplemente viendo al niño tal como era. Por primera vez, Victoria se preguntó cuántas veces, en su búsqueda de la perfección, terminó alejando a Santiago en lugar de ayudarlo. Su hijo no necesitaba más presión, necesitaba comprensión. Miró a Rafael, estudiándolo con una nueva mirada. Hasta ese día, él era solo un empleado del edificio, alguien que nunca había llamado su atención. Pero ahora, todo parecía diferente. ¿Cómo lograba mantener esa calma? ¿Cómo podía alguien que ya tuvo tanto, una carrera académica, un futuro prometedor, vivir de esa forma sin amargura? Victoria nunca imaginó que algún día sentiría admiración por alguien tan alejado de su mundo. Y sin embargo, allí estaba ella, respetando no solo el talento de Rafael para enseñar, sino la manera en que él enfrentaba la vida. Sin arrogancia, sin la necesidad de demostrar nada. Algo dentro de ella comenzó a cambiar, aunque aún no supiera exactamente qué. Victoria cruzó los brazos y desvió la mirada por un instante, intentando procesar todo lo que estaba sintiendo.
No era fácil para ella admitir que estaba equivocada, mucho menos cuando se trataba de algo tan esencial como la educación de su propio hijo. Siempre creyó que proveerle lo mejor era suficiente, que el dinero y la influencia garantizaban cualquier solución. Pero ahora veía que había cosas que no se podían comprar. Rafael no poseía los títulos que tenían los demás tutores, ni los métodos sofisticados que Victoria tanto valoraba, pero tenía algo más importante: el don de enseñar con humanidad. Hizo que Santiago se sintiera capaz, y eso era algo que Victoria nunca había logrado con sus exigencias. Inhaló profundamente y volvió a mirarlo. ¿Cuánto tiempo planeas seguir aquí?, preguntó, intentando ocultar su genuina curiosidad. Rafael se encogió de hombros, esbozando una leve sonrisa. No lo sé. No hago muchos planes. Cuido de mi hija, hago mi trabajo, y cuando puedo, enseño. Su tranquilidad la desarmaba. Alguien vivir sin metas definidas, sin una estrategia para el futuro. Para Victoria, todo siempre había sido cuestión de control. Pero Rafael parecía seguir otro camino, uno que ella nunca se atrevió a transitar, el de simplemente vivir un día a la vez. Y lo más extraño era que, en lugar de juzgarlo, ella quería entenderlo. Por primera vez en años, sintió que tenía algo que aprender de alguien fuera de su mundo. Victoria se encontró analizando cada palabra de Rafael, intentando encontrar alguna falla en su lógica, pero no había ninguna. Hablaba con una sencillez desconcertante, sin la necesidad de probar nada, sin la arrogancia que ella estaba acostumbrada a ver en su círculo. Y eso la desarmaba. Su vida siempre había sido sobre metas, sobre estar a la delantera, sobre asegurar que cada pieza estuviera en su lugar antes de cualquier movimiento. Rafael, por otro lado, no se aferraba a planes. No se preocupaba por demostrarle nada a nadie. Solo hacía lo que debía hacerse, y de alguna forma, eso lo hacía más libre que cualquier persona que Victoria conociera. Era una libertad que ella nunca había experimentado, y que, en ese momento, despertaba algo nuevo en ella. Miró a Santiago, quien, sin darse cuenta de la profundidad del momento, continuaba resolviendo los ejercicios con entusiasmo. Aquella escena no salía de su cabeza. Su hijo no necesitaba un tutor renombrado, ni metodologías importadas. Necesitaba a alguien que lo viera más allá de los números, más allá de los resultados. Y Rafael hizo eso. Por primera vez, Victoria aceptó una verdad que había pasado años negando. No todo puede ser moldeado a la fuerza. No todo encaja en un plan perfecto. Algunas cosas, las más importantes, requieren tiempo, paciencia y sobre todo empatía. Sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de que, en su búsqueda del éxito, quizá había olvidado lo que realmente importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de hacer algo diferente. Victoria soltó un suspiro bajo, permitiéndose, por un breve instante, bajar la guardia. Su mirada volvió a Rafael, estudiándolo de una forma distinta ahora. Él no era solo el portero del edificio. Era un hombre que cargaba una historia que apenas conocía. Alguien que, a pesar de las circunstancias, aún marcaba la diferencia en la vida de las personas. Sin prestigio, sin estatus, sin reconocimiento. Y sin embargo, fue él quien logró llegar a su hijo de una forma que nadie más logró. Eso la hizo cuestionarlo todo. Toda su vida había girado en torno a la idea de que el éxito y la competencia estaban ligados a títulos, a cargos, a conquistas. Pero, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si el verdadero valor de alguien estuviera mucho más allá de eso? Se dio cuenta de que por primera vez no quería solo una respuesta rápida. Quería entender más sobre ese hombre, sobre cómo alguien que lo había perdido todo aún podía encontrar un propósito en lo que hacía. ¿Nunca pensaste en volver?, preguntó, casi sin darse cuenta de que hablaba. Rafael levantó la mirada hacia ella, evaluando su pregunta antes de responder. Lo he pensado, sí, muchas veces, pero mi hija me necesitaba.
Yo elegí estar presente. La sencillez de la respuesta la golpeó de lleno. ¿Cuántas veces ella misma eligió el trabajo en lugar del hijo? ¿Cuántas veces creyó que darle a Santiago todo era suficiente cuando, en realidad, él solo la necesitaba a ella? La pregunta resonó dentro de ella, dejando un peso inesperado. Por primera vez, Victoria no pensaba solo en lo que era correcto o eficiente, pensaba en lo que era humano. Victoria sintió un desasosiego distinto esta vez. No era frustración ni ira, era un reconocimiento silencioso de algo que nunca quiso admitir. Quizá había priorizado lo equivocado. Siempre creyó que al darle a Santiago lo mejor estaba cumpliendo su papel como madre, pero ahora se daba cuenta de que la presencia y la conexión valían más que cualquier escuela de prestigio o profesor renombrado. Rafael lo entendió antes que ella. Renunció a una carrera brillante para estar con su hija. Ella, por otro lado, pasó años tercerizando la educación de Santiago, imponiéndole un camino sin preguntarse si realmente tenía sentido. Y ahora veía a su hijo florecer no por todo lo que ella había construido, sino por culpa de un hombre que simplemente lo trató con paciencia y comprensión. Rafael volvió su atención a Santiago y sonrió al ver que había acertado otra cuenta. «Muy bien, chico. ¿Ves cómo tiene sentido cuando se piensa de la manera correcta?» El niño se rió satisfecho y Victoria sintió algo romperse dentro de ella. Había una ligereza en ese intercambio que nunca había experimentado con su hijo. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio sonreír por aprender algo? ¿Cuándo fue la última vez que la educación no vino acompañada de presión y exigencia? Dolía darse cuenta de que, durante tanto tiempo, había puesto las expectativas por encima de las emociones de su propio hijo. Pero si lo que Rafael le enseñó ese día fue que nunca es tarde para aprender, tal vez por primera vez en su vida, Victoria estuviera dispuesta a cambiar. Victoria desvió la mirada hacia el gran reloj en la recepción. Hace pocos minutos estaba concentrada en terminar su día como cualquier otro. Reuniones, contratos, decisiones estratégicas. Pero ahora, nada de eso parecía importar tanto. Algo había cambiado dentro de ella, y sabía que no podía simplemente ignorarlo. Rafael, con toda su sencillez, desestructuró todo lo que ella creía ser. Verdad sobre el aprendizaje, el éxito e incluso sobre su papel como madre. Era un conflicto interno para el que no estaba preparada, pero al que ahora se negaba a huir. Ya no se trataba solo de orgullo, se trataba de su hijo, de darse cuenta de que quizá nunca había estado verdaderamente presente, incluso estando siempre cerca. Acomodó su postura y volvió a mirar a Rafael. Por primera vez, no como un empleado del edificio, sino como alguien que tenía algo valioso que ofrecer. Si quisiera que siguieras enseñándole a Santiago, ¿aceptarías? Las palabras salieron antes de que pudiera reflexionar demasiado. Rafael alzó las cejas, sorprendido por la pregunta, pero pronto en su rostro apareció una sonrisa discreta. Miró a Santiago, quien, entusiasmado, ya esperaba la respuesta. «Si él quiere, enseño», respondió simplemente. El corazón de Victoria se apretó. No había negociación, contrato o acuerdo financiero. Era una respuesta honesta, basada únicamente en el deseo genuino de ayudar. Nunca había conocido a alguien así, y por primera vez se dio cuenta de que estaba frente a una oportunidad rara, no solo para cambiar la vida de su hijo, sino la suya propia. Victoria asintió lentamente, absorbiendo la respuesta de Rafael. Algo dentro de ella le decía que ese momento quedaría marcado para siempre. No solo porque era la primera vez que admitía que no tenía todas las respuestas, sino porque, al hacerlo, habría espacio para algo nuevo. Ella, que siempre había impuesto reglas, que siempre supo exactamente lo que era mejor, ahora estaba allí, confiando en alguien que, hasta pocas horas atrás,
era solo un desconocido. Pero Rafael no era cualquier persona. No estaba allí por obligación, no estaba motivado por dinero o reconocimiento. Simplemente quería ayudar. Y eso, de alguna forma, la desarmaba. Santiago miró a su madre ansioso. ¿Entonces puedo seguir aprendiendo con él? Victoria respiró hondo, sintiendo el peso de aquella decisión de una manera que jamás había imaginado. Durante años creyó que lo mejor para su hijo estaba en manos de especialistas, en métodos rigurosos, en la estructura impecable que había construido a su alrededor. Pero ahora, mirando a Santiago, feliz, motivado, seguro, se daba cuenta de que quizá lo mejor siempre estuvo donde menos lo esperaba. «Puede», respondió, con una voz más suave de lo habitual. La sonrisa que se abrió en el rostro del hijo confirmó lo que ella ya sabía. Ese día, todo había cambiado. Rafael simplemente asintió sin exagerar la reacción, como si supiera que aquella respuesta era más difícil para Victoria que para él. Para él, enseñar a Santiago era algo natural, una continuación de lo que ya había comenzado. Para Victoria, era un acto de rendición, un reconocimiento de que no siempre el camino que elegía era el correcto. Por primera vez en mucho tiempo, aceptó que no tenía el control absoluto de todo. Y, curiosamente, eso no la asustaba tanto como había imaginado. Al contrario, sintió un alivio inesperado al darse cuenta de que su hijo estaba exactamente donde necesitaba estar. Santiago volvió al cuaderno con un entusiasmo renovado, mientras Rafael lo guiaba con paciencia. Victoria continuó observándolos, pero ahora con otros ojos. Por primera vez no analizaba esa interacción como un problema a resolver, sino como algo que tenía sentido tal como era. Toda su vida había girado en torno a la idea de que el control era sinónimo de éxito. Pero ahora se daba cuenta de que la fortaleza también residía en saber retroceder, en saber escuchar, en permitir que otras personas trajeran soluciones que ella, sola, no veía. Y en ese momento aceptó que no tenía que tener todas las respuestas. Bastaba con estar dispuesta a aprender. Victoria nunca imaginó que un simple momento en el vestíbulo del edificio cambiaría su perspectiva de forma tan profunda. Todo lo que creía sobre el éxito, el aprendizaje y el control estaba siendo desafiado de una manera que la hacía repensar años de decisiones. Mirando a Santiago, vio a un niño que por primera vez no se sentía presionado a ser perfecto. Estaba aprendiendo, cometiendo errores, intentando de nuevo, sin miedo a equivocarse. Por primera vez no había frustración en sus ojos, y eso, más que cualquier resultado académico, era lo que realmente importaba. Era la primera vez que su hijo se sentía orgulloso de sí mismo. Y no porque hubiera alcanzado un estándar impuesto por ella, sino porque estaba descubriendo que era capaz. Rafael continuaba al lado del niño, sin prisa, sin exigencias severas, solo guiándolo. Victoria observó cómo él manejaba los errores de Santiago, sin reprenderlo, sin impaciencia, solo alentándolo a intentarlo de nuevo. Algo tan simple, pero que marcaba toda la diferencia. Y en ese instante se dio cuenta de que su enfoque con su hijo siempre se había basado en el miedo a fallar, mientras Rafael lo enseñaba a encontrar seguridad en su propio aprendizaje. Inhaló profundamente, sintiendo una extraña ligereza apoderarse de ella. Quizá esa era la lección más importante que jamás había recibido, y no vino de un libro de negocios, ni de una estrategia bien elaborada. Vino de un hombre que, a pesar de haber perdido tanto, aún encontraba propósito en enseñar. Y por primera vez, Victoria no quería solo aceptar ese cambio, quería ser parte de él. Victoria sintió una oleada de claridad recorrer su mente. Durante tanto tiempo, creyó que el camino hacia el éxito era rígido, lineal, construido únicamente con disciplina y control absoluto.
Pero ahora se daba cuenta de que las cosas más importantes no podían planearse de esa manera. Su hijo estaba aprendiendo no porque se le obligara a seguir un método inmutable, sino porque había encontrado a alguien que veía de verdad sus dificultades. Rafael no solo enseñaba matemáticas, sino que rescataba la confianza de Santiago, algo que Victoria, sin darse cuenta, había aplastado a lo largo de los años. La constatación era dolorosa, pero también liberadora. Aún podía arreglar eso, aún podía cambiar. Acomodó su bolso sobre el hombro y lanzó una última mirada a los dos. Por primera vez no se sentía presionada a intervenir, a corregir, a imponer su visión. Confiaba en que allí Santiago estaba exactamente donde necesitaba estar. Antes de salir, se volvió hacia Rafael y dijo, con una sinceridad que rara vez utilizaba, «Gracias». Rafael levantó la mirada sorprendido, pero solo asintió sin necesitar más palabras. Victoria se dirigió pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Por primera vez, dejaba atrás un problema sin la necesidad de resolverlo sola. Y por primera vez, eso parecía la decisión correcta. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Victoria soltó un largo suspiro, sintiendo un peso diferente en su interior. No era frustración ni derrota, era aceptación. Aceptación de que no siempre tendría todas las respuestas, de que, por más poder e influencia que tuviera, algunas soluciones venían de donde menos se esperaba. Había pasado su vida tratando de moldear todo a su alrededor, asegurándose de que cada pieza estuviera en el lugar correcto, pero ahora se daba cuenta de que algunas cosas tenían que suceder de forma natural. Santiago no necesitaba un ambiente impecable, ni técnicas sofisticadas, ni presión constante. Necesitaba a alguien que lo viera más allá de los números, más allá de los errores, alguien que creyera en él. Y Rafael lo hizo antes que ella. Mientras subía a su apartamento, sintió que algo más grande había comenzado ese día. No solo para Santiago, sino para ella también. Por primera vez, abrió espacio para aprender, para escuchar, para ver más allá de las apariencias. Y por primera vez se permitió admirar a alguien de un mundo completamente diferente al suyo. No sabía qué vendría después, pero sabía que a partir de ese momento haría las cosas de forma diferente. Porque nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para cambiar. Si esta historia te hizo reflexionar, si crees que el aprendizaje va más allá de las apariencias y de los métodos tradicionales, suscríbete al canal. Aquí siempre traemos historias inspiradoras que nos muestran que la vida puede sorprender cuando menos lo esperamos. No olvides dejar tu like y compartir con alguien que necesite este mensaje.